No me dejó una nota, no me dejó dinero, ni siquiera se despidió. Solo un mensaje de texto. Llegando a Monterrey te escribo, cuídate mamá. Pero nunca escribió. Después de cuidar a mi hijo sola por más de 20 años, él me dejó en otro país, sin pasaporte, sin dinero, sin casa. Y lo peor fue que no fue un error. Él sabía exactamente lo que hacía. Me llevó hasta San Antonio, Texas, con la excusa de una oportunidad. Dijo que era temporal. Que solo necesitaba que yo ayudara con los niños mientras él y su esposa trabajaban. Yo vendí todo, todo. Mi casa en Guadalajara, mis muebles, mis joyas del matrimonio, pensando que iba a vivir con mi familia. Pero 3 días después, me dejó en una casa vacía con una bolsa de supermercado y un colchón inflable, y desapareció. Bloqueó mis llamadas, me sacó de sus redes. Su esposa ni siquiera respondió la puerta cuando fui a buscar respuestas. Yo tenía 64 años, sola, en un país donde no hablaba bien el idioma, sin saber qué hacer, sin saber si iba a volver a ver a mi hijo, o si siquiera estaba viva para él. Y justo cuando pensé que no podía empeorar, un hombre que no conocía me llamó desde un hospital privado. Dijo que su padre había fallecido esa mañana y que en sus últimos minutos pidió verme, a mí, una mujer que no conocía, que no hablaba su idioma, que no tenía idea de quién era él. Y luego, la frase que cambió todo. Mi padre dijo que usted era su esposa y que le dejaba todo. Pero yo nunca me había casado con ningún norteamericano. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué dijo que yo era su esposa? ¿Y por qué me dejó una herencia millonaria? ¿A mí? Nada, absolutamente nada. Tenía sentido. Y cuando acepté fingir ser la viuda para descubrir la verdad, suscríbete para no perderte ninguna historia que toque tu corazón. Todo se salió de control. Mi nombre es Soledad Rodríguez, y esta es la historia de cómo el abandono más cruel se convirtió en el secreto más poderoso de mi vida. Me tomó 3 días entender que no era una broma. 3 días de silencio, de no recibir ni una sola llamada de mi hijo, de ver cómo la vecina que me rentaba el cuarto me miraba con lástima, como si ya supiera lo que yo me negaba a aceptar. Dormía con mi bolsa abrazada, no por miedo a que me robaran. Era porque ahí dentro todavía estaban las últimas llaves de mi vida anterior, la llave de una casa que ya no existía, la foto de mi boda, un anillo que no tenía valor para nadie más, excepto para mí. La llamada del hospital llegó a las 6:47 de la mañana. Yo no contestaba números desconocidos, pero algo me hizo responder. Tal vez fue el presentimiento, tal vez fue que ya no tenía nada que perder. ¿Señora Soledad Rodríguez? Sí. Soy yo. ¿Habla español? Un poco. ¿Quién habla? Mi nombre es Eric Sandoval. Soy el hijo del señor Harold Jameson. Él falleció esta mañana. Lo siento mucho, pero no lo conozco. Eso es lo extraño. En sus últimas palabras, mencionó su nombre. Y dijo claramente, díganle a Soledad que es mi esposa. Todo es para ella. Sentí que me bajaba la presión. Tuve que sentarme. La palabra esposa me retumbaba en los oídos como un eco sin lógica. Debe haber un error. No, señora, no lo hay. Su nombre está en el testamento. Dejó instrucciones claras. Pero yo jamás me casé con un hombre llamado Harold.
Entonces tendrá que venir a ver esto usted misma, porque si no se presenta en las próximas 72 horas, la herencia pasará al Estado. Herencia. Yo ni siquiera podía comprar leche sin contar las monedas. Y ahora me estaban diciendo que un millonario muerto había dejado todo a una mujer que decía ser su esposa, pero no lo conocía. Nada cuadraba. Pero mi instinto, el mismo que me hizo sobrevivir tantas veces sola, me gritaba algo. Había algo más, algo que aún no me estaban diciendo. Tomé el primer autobús que encontré. Llegué al hospital con el estómago vacío y las piernas temblando. Las puertas de vidrio se abrieron solas. Y me encontré frente a un hombre joven, de traje caro, que me miraba como si yo fuera una pieza de rompecabezas que no encajaba en su historia. ¿Usted es Soledad Rodríguez? Sí. ¿De Guadalajara? Sí. Entonces, usted es la mujer de la foto. Me entregó un sobre. Lo abrí con manos temblorosas. Y dentro había una sola imagen. Era yo, 20 años atrás, sentada en una banca, en el centro de Guadalajara, sonriendo, y detrás de mí estaba un hombre que jamás había visto en mi vida. ¿Quién tomó esa foto? ¿Y por qué la guardó por tantos años? Y entonces, Eric, el hijo del hombre muerto, me soltó la bomba. Mi padre me dijo, durante años, que había conocido al amor de su vida en México. ¿Y cree que esa era yo? Él no creía, él lo juraba, y añadió algo más. Mi padre no estaba loco, pero sí tenía enemigos, y si usted está aquí, ahora también está en peligro. ¿Peligro? Mi voz salió más baja de lo que quería. No era miedo todavía, era incredulidad. Eric no me miraba directamente. Evitaba mis ojos, como si tuviera miedo de que yo descubriera algo que ni él mismo quería aceitar. Mi padre tenía muchos socios. ¿Socios? Inversionistas. Gente que no siempre hace las cosas legalmente. Cuando se enteraron que él estaba enfermo, empezaron a presionarlo. Querían que firmara documentos, que dejara todo en sus nombres. ¿Y qué hizo él? Eric apretó los labios. Desapareció. Esa palabra me hizo retroceder un paso. ¿Cómo que desapareció? Se fue del mapa, vendió propiedades, cerró cuentas, sacó su dinero. Dijo que necesitaba arreglar un asunto pendiente en México. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cuándo fue eso? Eric dudó antes de responder. Hace 17 años. Y entonces entendí. 17 años atrás. Fue cuando yo conocí a un hombre en un mercado de Guadalajara. No sabía su nombre, solo que era extranjero. Hablaba español con acento, que me ayudó cuando me robaron la bolsa. Y me acompañó a la estación del camión. Charlamos durante 2 horas. Me hizo reír en medio de mi desesperación y me tomó una foto, una sola. Luego se despidió y nunca volvió. ¿Era él? ¿Ese hombre fue Harold Jameson? ¿Y por qué cree que su padre me dejó todo a mí? Porque nunca te olvidó. Y porque era la única forma de asegurarse que su fortuna no cayera en manos de quienes querían destruirlo. Eric sacó un documento de su portafolio. Un testamento. Con mi nombre completo. Soledad Rodríguez Jiménez. Con mi fecha de nacimiento. Con la dirección de la casa donde vivía hace más de 20 años. Era imposible. Alguien me había investigado.
Me había seguido, o me había amado en secreto durante años sin que yo lo supiera. Pero antes de que pudiera preguntar más, una enfermera apareció corriendo por el pasillo. «Señor Sandoval, están aquí». «¿Quiénes?» «Los abogados de Boston. Exigen hablar con usted, y no vienen solos». Eric se puso pálido. «No puedes estar aquí». «¿Por qué no? Si te ven, van a saber quién eres. ¿Y qué importa?». Y entonces dijo la frase que me congeló la sangre. «Porque si descubren que estás viva, no van a parar hasta silenciarte». «¿Qué quieres decir con silenciarme?». No fue una pregunta, fue un susurro que apenas logré pronunciar, porque en ese momento lo supe. No se trataba solo de una herencia, se trataba de un secreto que alguien había querido enterrar, junto con Harold. Eric cerró el testamento de golpe y lo metió en su portafolio. «Tenemos que salir de aquí, ahora». «¿A dónde?». «No importa, pero si te ven en este hospital, no vas a llegar viva al final del día». Me tomó del brazo con firmeza, no con violencia, pero con urgencia. Salimos por una puerta lateral del hospital, justo cuando una camioneta negra se detenía frente a la entrada principal. Vi bajar a 3 hombres de traje, altos, serios. No hablaban, solo miraban a su alrededor como cazadores. Eric me empujó hacia un callejón donde había un auto viejo, polvoriento, con placas vencidas. «Súbete. ¿Tú sabías que me iban a buscar?». «Desde el momento en que mi padre me dijo tu nombre. Dijo que si algo le pasaba, yo debía encontrarte y protegerte». «¿Protegerme de qué?». Eric encendió el motor y miró por el retrovisor. «De los que creen que tú eres la clave para acceder a las cuentas que él cerró hace 17 años». Lo miré sin entender. «¿Qué cuentas?». Eric giró bruscamente en una esquina. «Harold transfirió millones a cuentas en paraísos fiscales. Nadie sabe dónde están, solo que están protegidas por un código». «¿Y qué tiene eso que ver conmigo?». Él frenó de golpe frente a una gasolinera abandonada. Abrió la guantera y sacó una caja de madera pequeña con una cerradura antigua. «Mi padre dejó esto para ti», y dijo algo que nunca entendí. La respuesta está en su voz. Mi corazón se detuvo por un segundo. Harold me escuchó cantar. Aquella tarde, en el mercado. Yo cantaba bajito mientras vendía dulces caseros. ¿Era posible? ¿Mi voz era parte de una clave? ¿Una contraseña? Eric me extendió la caja. ¿Quieres saber qué hay dentro?». Asentí. Metí la llave que venía colgando de un cordón rojo dentro de la caja, y al abrirla, encontré una nota doblada, un reproductor de voz y una foto rota. La nota decía una sola frase: «Soledad, si estás leyendo esto, es porque ellos no pudieron matarte. Ahora tienes que terminar lo que yo empecé». Mis dedos temblaban. No era solo por el frío de esa madrugada en San Antonio, era porque en esa pequeña caja de madera había algo que podía cambiar mi vida para siempre. Un reproductor de voz, antiguo, de esos que ya nadie usa, con un solo botón, sin nombre, sin indicaciones. Eric me miraba en silencio, como si él tampoco supiera qué esperar. «¿Estás lista?». «No». Presioné el botón igual. El sonido era rasposo al principio, como si viniera de muy lejos. Luego, una voz quebrada por la enfermedad llenó el auto. Era él, Harold, el hombre que me dejó todo, sin haberme tenido nunca. «Soledad, si estás escuchando esto,
significa que no logré llegar a tiempo. Significa que te metí en algo más grande de lo que imaginaba. Perdóname. Yo no podía respirar. Eric cerró los ojos. Apretó los puños. Pasé los últimos años huyendo de mis errores. Mi dinero, mi nombre, mis socios. Todos querían un pedazo de mí. Pero tú fuiste la única persona en toda mi vida que me miró sin querer nada a cambio. Esa tarde en Guadalajara, cuando te vi cantando, supe que si alguna vez tenía que dejar este mundo, lo haría pensando en ti, no por amor, por paz. Sentí un nudo en la garganta. No lo conocí, no realmente, pero él me conoció a mí. Y eso era más profundo de lo que podía entender. Hay un código, una canción que cantaste esa tarde. Esa melodía fue la que usé para crear la clave de acceso a mi archivo final. Está en un servidor privado, encriptado con reconocimiento de voz. Solo puede abrirlo alguien que cante esa canción, exactamente como tú lo hiciste. Si logras abrirlo, vas a saber la verdad. Silencio. Luego, un nuevo sonido. Corto, inesperado. Una explosión lejana, gritos, y Harold tosiendo con fuerza. Eric, si escuchas esto, protégela. Ella no sabe lo que tiene en las manos, y hay hombres que matarían por ello. El audio se cortó. El silencio dentro del auto era total. ¿Qué canción era?, preguntó Eric. No respondí, porque en mi mente ya sonaban los primeros acordes. Una canción de cuna antigua que mi abuela me cantaba cuando yo era niña. La canté ese día en el mercado, sin saber que alguien me estaba escuchando para siempre. La recuerdo. Eric me miró con un brillo en los ojos que no le había visto antes. Entonces tenemos una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? Eric arrancó el auto. De encontrar el archivo y descubrir por qué tu voz vale más que toda su fortuna. Manejamos durante horas. Eric no decía mucho, yo aún menos, porque dentro de mi cabeza esa canción sonaba una y otra vez. Duerme, mi niña, que el sol ya se va. Cierra los ojos, que te quiero cuidar. Una melodía que mi abuela cantaba mientras me peinaba. Una canción que jamás imaginé que alguien grabaría, mucho menos un hombre que solo cruzó mi vida por unas horas. ¿Dónde vamos?, pregunté cuando el camino ya era solo tierra y oscuridad. A un lugar seguro. Mi padre tenía una propiedad lejos de la ciudad. Ahí está el servidor. ¿Un servidor? Sí, donde guardó todo. El dinero, los documentos, las pruebas. ¿Pruebas de qué? Eric dudó. Sus manos apretaban el volante como si sujetara algo más que el auto, de lo que realmente era su imperio y de lo que hizo para mantenerlo. Nos detuvimos frente a una cabaña de madera vieja, cubierta de ramas, en medio del bosque. Parecía abandonada. Eric bajó primero. Revisó el entorno. Me hizo señas. Adentro todo era polvo y tecnología. Una pantalla gigante, cables saliendo del piso y al fondo una cámara con micrófono. Todo escondido dentro de una casa que no salía en ningún registro. Tu voz activa el sistema, dijo Eric, apuntando a la cámara. ¿Y si no funciona? Entonces estamos muertos. Tragué saliva. Respiré hondo. Y canté. Mi voz salió temblorosa, baja, pero con cada palabra la melodía me devolvía fuerza. Duerme, mi niña, que el sol ya se va. La cámara se encendió. Un pitido. Luego, una luz verde. La pantalla parpadeó. Y apareció una frase en letras blancas sobre fondo negro. Acceso autorizado.
Soledad Rodríguez Jiménez. Eric exhaló fuerte. Lo lograste. Y entonces, los archivos comenzaron a aparecer, uno tras otro. Documentos clasificados, videos, transferencias bancarias, nombres, fechas. Corrupción, asesinatos y una red internacional de lavado de dinero donde Harold no era la víctima, era el cerebro. Me llevé una mano al pecho. ¿Él era un criminal? Eric no respondió, porque en ese momento, en la pantalla apareció una imagen. Una mujer, con vestido rojo, de pie, en una terraza de algún país lejano, con un niño en brazos. Yo la reconocí de inmediato. Era yo, hace 20 años, con mi hijo. ¿Cómo es posible? Mi voz se apagó. Ahí estaba la imagen. Una fotografía tomada desde lejos. Yo en una terraza. Mi hijo, de apenas 5 años, en mis brazos. Y una mirada en mi rostro, que solo se tiene cuando nadie te está mirando. Eric se quedó en silencio. ¿Dónde fue eso?, pregunté. ¿Cómo la consiguió? Él tecleó algo en el sistema. La imagen se amplió. En la esquina inferior, una marca digital. Kuala Lumpur 2005. Yo nunca estuve ahí, susurré. ¿Estás segura? Claro que estoy segura. Nunca salí de México hasta que mi hijo me trajo a San Antonio hace unas semanas. Eric se giró hacia mí, el rostro serio. Muy serio. Soledad, no sé cómo decirte esto. Dilo ya. Harold tenía una carpeta con tu nombre. No solo fotos. Había registros médicos, formularios escolares, informes de vigilancia. Durante más de 20 años, alguien te siguió. No pude respirar por unos segundos. ¿Me espiaba? No por odio, no por amenaza, por algo más. Volvió al sistema, abrió otro archivo. Era un video. Fecha, Guadalajara, 2004. Aparecía Harold, más joven, con lentes oscuros, grabando desde una banca. Yo caminaba frente a él y junto a mí iba mi hijo. Ahí estás, susurró Eric. La cámara se acercó. Harold hablaba en inglés. No lo sabe, no tiene idea, pero ese niño es mío. El mundo se me vino abajo. ¿Qué dijo? Eric pausó el video. Dice que... Ya sé lo que dice. Soledad. Eso no es cierto. Mi hijo es de... Y me congelé. Porque nunca hablé de su padre. Nunca supe quién era. Fue una noche, una equivocación. Un extranjero amable que me ayudó en un momento vulnerable. ¿Era Harold? Tú sabes que eso no puede ser cierto. Dije, como si al decirlo en voz alta pudiera cambiar la realidad. Entonces hazte una prueba. ¿Para qué? Porque si es cierto, tú no solo eres la heredera, tu hijo es el verdadero sucesor. Y si los hombres que vienen detrás de la herencia se enteran, no van a buscarte solo a ti. Van a buscarlo a él. Y ahí lo entendí. Yo podía perder todo, pero no iba a perder a mi hijo, aunque él me hubiera abandonado, aunque no creyera en mí, aunque ya no me hablara. Yo iba a protegerlo, aunque eso me costara la vida. Esa noche no dormí, ni siquiera cerré los ojos. Me quedé sentada frente al fuego artificial que Eric encendió en la chimenea. Él dormía en el sofá, con una pistola a la vista, y yo, abrazada a la caja de madera que lo había iniciado todo. Una frase no dejaba de repetirse en mi cabeza. Ese niño es mío. Y lo peor era que no podía descartarlo. Harold había aparecido en mi vida justo antes de que mi hijo naciera. Yo estaba sola, quebrada, vendiendo dulces en la calle. Y ese hombre, ese extranjero amable, me había llevado a cenar, me había escuchado, me había hecho sentir vista, una sola noche,
Un error que escondí incluso de mí misma. Nunca busqué al Padre, nunca lo necesité, porque ser madre fue siempre suficiente. Pero ahora, si Harold decía la verdad, yo no era solo la heredera de su fortuna. Era la madre del heredero legítimo de un imperio manchado de sangre, y eso lo cambiaba todo. Amaneció con niebla, silencio absoluto, hasta que Eric entró de golpe a la sala con el celular en la mano. «Tenemos un problema», me levanté de un salto. «¿Qué pasó?» «Intercepté un correo encriptado. No sé cómo, pero se enteraron de ti». «¿Quién?» «Los antiguos socios de Harold. Están en México». «¿Qué buscan?» Eric me miró fijo. «A tu hijo». Mis piernas se debilitaron. ¿Cómo supieron quién es? La foto, la del servidor. Apareciste tú, y también apareció él. Reconocieron al niño. Usaron inteligencia artificial para buscar coincidencias faciales. Yo sabía lo que eso significaba. Tenían su rostro, y ahora lo estaban rastreando. ¿Dónde está él ahora?, pregunté. Eric abrió el mapa en su celular. Torreón, Coahuila. Vive ahí con su esposa. ¿Sabías? Negué con la cabeza. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No me habla desde que me dejó en San Antonio. No sé nada de su vida. Pues tienes que llamarlo. Ahora. No me va a contestar. Eric me miró serio. Entonces tenemos que ir a buscarlo antes de que ellos lo encuentren. Me senté, temblando. Si le digo que es hijo de un criminal, que su verdadera identidad fue ocultada toda la vida, que ahora hay gente buscándolo, ¿cómo crees que va a reaccionar? Eric se agachó frente a mí. Como tú reaccionaste, con rabia. Con miedo, pero también con fuerza. Él no tiene esa fuerza. Entonces que la herede, porque lo que viene, Soledad, no es solo una guerra por dinero, es una lucha por la verdad. ¿Y si no quiere saberla? Eric se levantó. Va a saberla igual, aunque sea en medio del fuego. Cruzamos la frontera a pie. No había tiempo para aeropuertos, ni pasaportes, ni visas. Eric conocía una ruta, un viejo contacto de su padre, un hombre que no hacía preguntas, solo abría portones en la madrugada. Llevábamos solo una mochila cada uno y una copia encriptada del archivo que habíamos descargado del servidor de Harold, un pendrive, pequeño, pero tan peligroso como una bomba. Caminamos durante horas bajo el sol del desierto, y cada paso que daba, cada kilómetro que me acercaba a México, me dolía el corazón, porque no sabía si iba a abrazar a mi hijo o a enterrarlo. Llegamos a Torreón al anochecer, una ciudad de polvo y calor seco. Las calles eran las mismas que yo había caminado años atrás, cuando él era niño. Cuando todavía me decía «mamá» sin rencor en la voz. Nos hospedamos en un hotel discreto, sin ventanas al frente. Eric pasó la noche revisando cámaras, conexiones y mapas. Yo simplemente esperaba. A las 8 de la mañana salimos. Tenía la dirección. La había conseguido a través de Miriam, una amiga de mi juventud que trabajaba en registros civiles. Mi hijo vivía en una casa color durazno, con bardas altas. Cámaras en la entrada y un perro que no dejaba de ladrar desde que nos acercamos. Me temblaban las piernas. «¿Y si no me deja pasar?», pregunté. «No vienes a pedir permiso», dijo Eric. «Vienes a salvarlo». Toqué el timbre. Esperamos. Nada. Toqué de nuevo. Y entonces la puerta se abrió. No era él, era Brisa, su esposa, con la misma expresión con la que me miró la última vez. Desprecio. «¿Qué hace usted aquí?» «Necesito hablar con él. Es urgente».
Él no quiere verla. Intenté avanzar, pero puso el brazo en la reja. Brisa, por favor, es cuestión de vida o muerte. Para usted o para nosotros. Para todos. Eric se acercó, sacó su cartera y mostró una credencial. Era falsa, pero parecía real. Soy investigador privado. Estamos siguiendo una pista que involucra a su esposo. Necesitamos que venga con nosotros. Ya. ¿Están acusándolo de algo? No, intervine yo. Están tratando de matarlo. En ese momento, el portón interior se abrió. Era él, mi hijo, con el mismo rostro que le vi la última vez, pero más cansado, más delgado y con los ojos llenos de rabia. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine por ti. ¿Por mí? Después de todo lo que pasó, ¿vienes a buscarme como si nada? Escúchame, por favor. ¿Por qué habría de escucharte? ¿Ahora sí necesitas dinero? Me dolió. Pero no vine a defenderme. Vine a advertirlo. Hay hombres buscándote. Están aquí, en esta ciudad. Y no es por lo que hiciste, es por lo que eres. Él frunció el ceño. ¿Qué se supone que soy? Eric se adelantó. El heredero de un imperio que tu madre ni siquiera sabía que existía. ¿De qué están hablando? Y entonces le mostré la fotografía, la que estaba en el archivo. Yo, en la terraza, con él en brazos, y Harold, de fondo, mirándonos, como si ese instante fuera el único motivo para seguir vivo. ¿Quién es ese hombre?, preguntó mi hijo. Yo no quería decirlo, pero no podía callarlo más. Tu padre. Silencio. El mundo dejó de girar por unos segundos. ¿Qué? Tu verdadero padre se llamaba Harold Jameson y te dejó todo lo que tenía, pero también te dejó enemigos, y si no salimos de aquí ahora, te vas a enterar de la peor forma. En ese instante, escuchamos un golpe seco en la calle. Eric se asomó. Una camioneta negra, 3 hombres bajando, armas al cinturón, mirando directamente hacia nosotros. Ya nos encontraron. ¡Adentro, todos!, gritó Eric. Pero fue tarde. El primer disparo rompió la ventana del pasillo. Y el segundo pasó tan cerca de mi cara que sentí el calor del metal al rozarme la mejilla. Brisa gritó. Mi hijo la empujó hacia el interior. Eric me jaló del brazo y corrimos hacia la parte trasera de la casa. No hubo tiempo para pensar, solo para correr. ¿Quiénes son?, gritó mi hijo, ya con la cara blanca como papel. Gente que trabajaba para tu padre, respondió Eric. O mejor dicho, gente que se enriqueció con él, y ahora quieren recuperar lo que Harold les quitó. ¿Y yo qué tengo que ver? Eric lo miró fijo mientras cerraba una puerta con un candado viejo. Porque tú eres la única persona viva que puede heredar legalmente ese dinero. Y mientras estés vivo, ellos no tienen acceso. Silencio. Solo se escuchaban pasos afuera, los de los hombres armados y los de nuestra conciencia. ¿Y tú quién eres?, le preguntó mi hijo a Eric. El hijo de Harold. Una bomba más. Mi hijo parpadeó, tragó saliva, miró a los 2 lados y luego a mí. ¿Qué demonios hiciste, mamá? No lo sé. Yo no sabía quién era él. Te juro que no lo sabía. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a huir para siempre? Eric abrió una pequeña puerta que llevaba al patio de atrás. No, vamos a sobrevivir esta noche. Y después, decidir si queremos luchar o desaparecer. El ruido de una botella rompiéndose nos alertó. ¡Prendieron fuego!, gritó Brisa desde el interior. El olor a gasolina llenó el aire. El fuego ya estaba en la sala. ¡Rápido!, grité.
¡Por aquí! Salimos por el patio. Saltamos una reja. Eric disparó hacia atrás, cubriendo nuestra salida. Yo sentí mi corazón latiendo en los oídos. Brisa tropezó. Mi hijo la levantó en brazos y corrimos entre calles vacías hasta que una camioneta nos interceptó. No era de los enemigos. Era del contacto de Eric, un viejo taxista armado, cómplice de Harold. «Súbanse ya», nos metimos todos. El auto arrancó chirriando llantas. Dejamos atrás la casa envuelta en llamas y la vida anterior de mi hijo, reducida a cenizas. Nadie habló durante los siguientes 15 minutos, hasta que mi hijo, con los ojos llorosos, me miró y dijo: «¿Por qué nunca me dijiste la verdad?». Porque no la sabía, y cuando la supe, ya era muy tarde. ¿Y ahora? Ahora voy a hacer lo que debía haber hecho desde el principio: protegerte, aunque me odies, aunque no me creas, aunque nunca me perdones. ¿Y si no hay forma de ganar esta pelea? Eric se giró desde el asiento del copiloto. Entonces, nos vamos al fondo, pero no sin arrastrar a uno de ellos con nosotros. La camioneta avanzaba por caminos de terracería al sur de Torreón. El viejo que manejaba, Eduardo, ex socio de Harold, no hacía preguntas. Solo encendía cigarro tras cigarro mientras manejaba como si conociera cada curva del desierto. Brisa no paraba de llorar. Mi hijo no me miraba. ¿Y Eric? Estaba en silencio, como si algo le pesara en el pecho. Yo no tenía miedo, no más. Lo que sentía era otra cosa: furia. Después de toda una vida entregándome a los demás, después de criar sola a mi hijo, después de confiar, perder, resistir, ahora tenía que pelear contra sombras, pistolas, traiciones y fantasmas. ¿A dónde vamos?, pregunté. Eduardo respondió sin girar la cabeza. A Zacatecas, a una hacienda vieja que usaba Harold. Nadie sabe que sigue activa. Eric asintió. Ahí podremos restablecer contacto con el servidor original. El pendrive tiene solo una parte, pero la información completa está guardada en un banco de datos físico. Si lo logramos abrir, tendremos las pruebas que pueden destruir a todos los que ahora nos persiguen. ¿Y eso no nos pone más en peligro?, preguntó Brisa. Sí, respondí sin dudar, pero también es nuestra única arma. 4 horas después, llegamos. La hacienda estaba cubierta de polvo, cerrada por fuera, pero intacta por dentro. Luces solares, paneles escondidos y una sala subterránea de vigilancia. Era un búnker disfrazado de ruina. Entramos. Eric activó el sistema. Códigos, verificaciones, retina. ¿Quién construyó todo esto?, preguntó mi hijo. Tu padre, y no lo hizo para protegerse, lo hizo porque sabía que algún día todo se iba a venir abajo. Y entonces una voz salió del sistema, una transmisión en tiempo real. Veo que finalmente encontraron la caja. Bien, supongo que ya están listos para la verdad completa. Todos nos congelamos. Eric reaccionó primero. ¿Quién eres? Un aliado, uno que estuvo dentro desde el inicio y que puede ofrecerles una salida. ¿Cómo sabemos que no trabajas para ellos? Porque si así fuera, ya estarían muertos. Silencio. La voz siguió. Pueden llamarme Diego. Y sí, Eric, yo conocí a tu padre. De hecho, trabajé con él durante más de 10 años. Pero cuando quiso salirse, cuando intentó corregir su camino, ya era tarde. Yo me adelanté. ¿Sabes quién soy? Claro que sí, Soledad. Tú fuiste la única que no se vendió.
la única que él jamás pudo olvidar. Por eso te lo dejó todo, no por amor, por justicia. ¿Qué clase de justicia? La que se cobra con pruebas. Y ustedes ya tienen una parte, pero yo tengo el resto. Eric frunció el ceño. ¿Dónde estás? Cerca, pero no lo suficientemente cerca para confiar aún. Solo les diré esto. Hay una traición entre ustedes. Alguien ya habló con los enemigos. Todos nos miramos. Todos, menos uno. Eduardo. El viejo que manejó toda la noche, el que no hablaba, el que conocía todas las rutas y también todos los escondites. ¿Dónde está tu celular, Eduardo?, preguntó Eric. El viejo no respondió. Te pregunté que dónde está tu maldito celular. Eduardo sonrió, y en ese momento la puerta trasera explotó. Habían dado con nosotros. La explosión me sacudió por dentro. El estruendo retumbó como un trueno en los huesos. El fuego alcanzó la entrada trasera y el humo llenó la sala subterránea en segundos. Eric se lanzó al suelo, arrastrando a Brisa. Yo tiré de mi hijo como pude, pero Eduardo no se movió. ¿Qué hiciste, malnacido?, gritó Eric, apuntándole con la pistola. El viejo sonrió, como si la muerte no le importara. Me ofrecieron más de lo que Harold jamás me dio. Maldito traidor, gritó mi hijo. ¿Y tú qué sabes, mocoso?, escupió Eduardo. ¿Tú crees que tu madre es una santa? Tu padre destruyó la vida de muchas personas. No era un héroe, era un ladrón, un mentiroso y un asesino. Y tú eras su perro, grité. Eduardo sacó algo del bolsillo, un control remoto. Esto es el final, dijo. Si no pueden tener la fortuna, tampoco van a tener la vida. Eric disparó 3 veces, directo al pecho. Eduardo cayó hacia atrás con el control aún en la mano, pero no alcanzó a presionar nada. Todo quedó en silencio por un segundo. ¿Están todos bien?, gritó Eric mirando hacia el fondo. Brisa lloraba, cubierta de sangre, pero era de Eduardo. Mi hijo me miró como si estuviera viendo a una mujer que no conocía. ¿Qué más no me has contado? Todo lo que sé, te lo estoy diciendo ahora. Entonces dime, mamá, ¿qué se supone que haga con esta herencia, con este apellido, con esta maldita historia que me explotó en la cara? Le tomé las manos. Sobrevive. Y después, decide. El humo seguía entrando. Eric selló la entrada de emergencia y activó el sistema de ventilación. La pantalla parpadeó. Diego volvió a hablar. No era el único que podía traicionarlos. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Eric. Uno de ustedes ya entregó parte de la información. ¿Qué?, exclamé. Eso no es posible. Alguien accedió al pendrive sin autorización, lo duplicó y lo vendió. ¿Vendió qué? El archivo con los nombres, las cuentas, los socios, incluyendo el nombre de tu hijo. Volteé lentamente. Brisa. Temblando, con el rostro pálido y el celular aún encendido en su bolso. Brisa, susurré. Yo no sabía qué era. Creí que era algo viejo. Solo me ofrecieron dinero. Eric la apuntó sin dudar. ¿A quién se lo diste? A un contacto en Chihuahua. Dijo que era solo por seguridad. No sabía que era información real. Mi hijo la miraba como si se le estuviera rompiendo el alma. ¿Qué hiciste? Lo hice por nosotros, por ti. Nunca tienes dinero y tu madre se aparece de la nada diciendo que te quieren matar, porque es verdad,
No lo sabía, carajo, gritó ella. Eric bajó el arma. Demasiado tarde. La señal estaba comprometida. Los enemigos sabían todo. Dónde estábamos, quiénes éramos y a quién tenían que matar primero. Soledad Rodríguez y su hijo, porque ahora no eran herederos, eran objetivos. Tenemos que movernos ya, dijo Eric. El próximo ataque no va a ser una advertencia, va a ser una ejecución. Nos preparamos para salir, pero cuando abrimos la compuerta principal, nos encontramos con algo peor que balas. Una comitiva oficial, civiles armados, y un hombre con saco beige y gafas oscuras, con una placa colgando del cuello. Señora Rodríguez, dijo, por orden del gobierno de los Estados Unidos, está arrestada. Las palabras se clavaron en mi pecho como cuchillos. Está arrestada. Eric intentó interponerse, pero el hombre levantó la mano. No se mueva, señor Sandoval. Usted también está bajo investigación. ¿Bajo qué cargos?, espetó Eric. Conspiración internacional, ocultamiento de información clasificada y complicidad en lavado de dinero. Brisa soltó un grito ahogado. Mi hijo se quedó inmóvil. Yo di un paso al frente, con las manos alzadas. ¿Quién los mandó? Departamento del Tesoro, Oficina de Crímenes Financieros. Llevamos 17 años rastreando a Harold Jameson y finalmente tenemos pruebas, gracias a ustedes. Los ojos de Eric se llenaron de rabia. ¿Quién los alertó? El agente dudó. Entonces sacó un documento plastificado. Recibimos una denuncia anónima y una copia del pendrive. Nos miramos, todos, pero ya no quedaban dudas. Brisa había desatado la tormenta. Yo no pensé que fuera real, susurró. Solo quería proteger a mi familia. ¿Protegernos?, escupió mi hijo. Casi nos matan, Brisa. No sabía, juro que no sabía. El agente nos hizo señas. Van a tener que acompañarnos. ¿Y a dónde piensa llevarnos?, pregunté. A Ciudad de México primero. Después serán extraditados. ¿Extraditados? A los Estados Unidos. Tienen mucho que explicar. Yo los miré a todos, y entonces hablé por primera vez con la voz firme que no sabía que aún tenía. No me muevo de aquí hasta que escuche una cosa. ¿Usted sabe qué hay en ese archivo? El agente me miró sin expresión. Sabemos lo suficiente. ¿Y va a hacer algo con eso? ¿O va a esconderlo como han hecho por años? Silencio, porque si lo piensan enterrar, mejor dispárenme ahora. Mi hijo dio un paso adelante. Yo también quiero saber quién fue mi padre, qué hizo, y por qué alguien cree que yo tengo que pagar por lo que él construyó. El agente se ajustó los lentes. Lo que hizo Harold Jameson fue armar una red global de corrupción. Cuentas fantasma, testaferros, compra de voluntades políticas. Usó su empresa como fachada para blanquear millones y cuando quiso salirse, sus propios socios firmaron su sentencia de muerte. Eric levantó la voz. Y ahora están cazando a su familia. No es tan simple, dijo el agente. Alguien más se está beneficiando de todo esto. Alguien que sigue activo y muy cerca. Yo entendí antes que los demás. ¿Diego?, dije en voz baja. No tenemos datos completos sobre él, explicó el agente. Solo sabemos que no está de su lado, ni del nuestro. Entonces, ¿por qué nos ayudó? Porque quiere algo, y si ustedes siguen vivos, lo puede obtener. Una camioneta blindada apareció detrás del grupo. Las puertas se abrieron.
Van a venir con nosotros, por su seguridad y por la de los archivos. No tenía opción. Subimos, Brisa, callada. Mi hijo, con los brazos cruzados. Eric, mirando por la ventana como si esperara que algo explotara. Y yo sentí que no era una prisionera, era una pieza. Una llave, una voz que había sido parte de un código sin saberlo, y que ahora podía activar una guerra que nadie estaba preparado para enfrentar. A los pocos kilómetros, el agente recibió una llamada. Contestó en inglés. Yes. What? Repeat that. Oh, God. Colgó y volteó hacia mí. Tenemos un problema. Alguien interceptó la transmisión del servidor y ahora saben dónde está el archivo completo. ¿Quién? El agente me miró con la misma expresión que he visto en los ojos de los que pierden todo. Diego. Y ya no está cerca. Ahora, va por todo. La camioneta aceleró. Las sirenas comenzaron a sonar en la distancia. Drones en el cielo, zonas cerradas por militares. Y en el centro de todo, nosotros. La herencia, el archivo y la sangre de Harold Jameson. El agente que nos escoltaba, el de saco beige, recibió una segunda llamada. Esta vez en español. Su rostro se desfiguró con cada palabra. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, ya sin paciencia. Colgó. Se giró hacia mí. Y no titubeó. Acaban de confirmar que Diego no es un infiltrado, ni un aliado. Era el verdadero socio de Harold, el único que sobrevivió a la caída del imperio. Y ahora quiere reconstruirlo. Eric golpeó el techo de la camioneta con rabia. Eso no tiene sentido. Mi padre nunca confió en él. Lo suficiente como para dejarle las llaves de respaldo, dijo el agente. Yo cerré los ojos. Todo se volvía más claro. Harold no me dejó el archivo solo a mí. Lo dividió, lo escondió en varias partes. Y Diego ahora tenía la suya. ¿Qué pasa si une los fragmentos? El agente me miró con frialdad. Accede a cuentas en Suiza, en Islas Caimán, en Dubái. Puede mover dinero, comprar armas, financiar gobiernos enteros si quiere. ¿Y nosotros? Ustedes son el único obstáculo real. Soledad, tú eres la única que puede validar legalmente las transferencias de Harold. Por eso sigues viva. ¿Y mi hijo? El agente dudó. Si él firma como heredero, Diego pierde todo. Por eso lo quiere muerto. Mi hijo estaba en silencio, mirando por la ventana. No decía nada, pero sus ojos ya no eran los del muchacho que me culpaba. Eran los de un hombre enfrentando su propio destino. Brisa, a su lado, no lo soltaba. ¿A dónde vamos ahora?, pregunté. Al aeropuerto militar. Los van a evacuar en un vuelo privado hacia Nueva York. La embajada ya está al tanto. Eric se inclinó hacia el agente. ¿Y si Diego nos intercepta antes? No lo hará. ¿Cómo estás tan seguro? El agente sonrió por primera vez. Pero no era alivio, era ironía. Porque ya lo hizo. En ese momento, la camioneta frenó de golpe. Frente a nosotros, una caravana negra, 3 camionetas blindadas, un helicóptero sobrevolando y hombres armados con armas automáticas. La puerta de la camioneta de al frente se abrió y bajó un hombre de traje azul oscuro, joven, cabello peinado con precisión quirúrgica, sin armas, sin prisa. ¿Es él?, pregunté en voz baja. Eric asintió, sin apartar la vista. Diego. El hombre caminó hacia nosotros como quien se acerca a una vieja amiga, con una media sonrisa y los ojos de un tiburón. Soledad Rodríguez, dijo al detenerse frente a mí. Por fin nos conocemos, cara a cara. ¿Qué quieres? Lo mismo que tú, sobrevivir. ¿Matando inocentes? No, matando el pasado.
y escribiendo un nuevo imperio. Eric se interpuso. No tienes derecho. Yo hice esto con tu padre, muchacho. Lo construimos desde cero. Él se rindió. Yo no. ¿Y por qué me dejaste vivir?, pregunté. Diego me miró como si fuera una criatura de museo. Porque tú eres la única persona que Harold jamás pudo controlar. Y por eso mismo, necesito que estés de mi lado. ¿Crees que aceptaría? Tienes razón. No lo harías, a menos que te dé algo a cambio. Chasqueó los dedos. Uno de sus hombres abrió la puerta trasera de su camioneta, y de allí bajaron a una mujer, atada, con los ojos vendados y el rostro lleno de miedo. Yo reconocí esa voz antes de que dijera una sola palabra. ¿Mamá? Era Miriam. Mi amiga, la que me ayudó a encontrar a mi hijo, la única que sabía todo, y a la que yo había puesto en peligro sin saberlo. Ella pagará por tus decisiones, dijo Diego con calma, a menos que firmes. Me extendió una carpeta y una pluma, una firma tuya, y todo termina. ¿Y si no lo hago? Sonrió. Entonces, empieza la guerra. El mundo se redujo a un solo sonido, el clic metálico de la lapicera en las manos de Diego. Ese pequeño sonido, más letal que un disparo. Sostenía la carpeta con una elegancia cruel, como si ya supiera que iba a firmar, como si ya lo hubiera decidido por mí, pero no me moví. Libera a mi amiga, dije, con la voz firme, sin pestañear. Primero firma, respondió él sin perder la sonrisa. Te equivocas si crees que voy a negociar bajo amenaza. Diego suspiró, se acercó un paso. Soledad, no quiero matarte. Eso sería fácil. Lo difícil es destruir tu legado, y eso es exactamente lo que voy a hacer si no colaboras. ¿Mi legado? Tu hijo. Tu nieto. Tus recuerdos. Todo eso que te da sentido. Te voy a dejar viva, pero vacía. Eric se adelantó, temblando de furia. Aléjate de ella. 2 rifles se alzaron, apuntaron a su cabeza. No des un paso más, ordenó uno de los guardias. Mi hijo miró a Diego, y entonces habló por primera vez desde que lo vimos. ¿Qué pasa si firmo yo? Todos lo miramos. Soy el heredero, ¿no? ¿Eso no es lo que quieres? No, dijo Diego con una mueca. Tú no tienes el control total. Necesito a tu madre. Solo ella puede autorizar el traspaso de los activos ocultos. Las cuentas de nivel maestro están ligadas a su voz. Entonces no tienes nada, dijo Eric. Todavía no, pero lo tendré. Diego sacó un segundo dispositivo. Lo mostró a todos. Este aparato puede sintetizar patrones de voz, recrear timbres, entonaciones. Una inteligencia artificial que puede imitar la voz de Soledad con un margen de error de menos del 1%. Me congelé. ¿Qué estás diciendo? Que ya no necesito que hables. Solo que mueras. Entonces levantó la mano, y uno de sus hombres apuntó directo a mi cabeza. Miriam gritó. Brisa se tapó la boca. Eric intentó desenfundar su arma. Mi hijo dio un paso al frente. No. El silencio se quebró. Diego bajó lentamente la mano. ¡Qué bonito! ¿Estás dispuesto a dar la vida por ella? Sí, dijo mi hijo, porque ya no tengo dudas. ¿Dudas de qué? Mi hijo me miró. Sus ojos estaban llenos de rabia, de dolor, pero también de decisión, de que ella hizo lo que tenía que hacer. Y yo, por primera vez en mi vida, voy a hacer lo mismo. Me abrazó. No dijo, perdón. No dijo, te quiero. Solo me abrazó. Y eso fue suficiente. Diego se giró hacia sus hombres. Mátenlos. Pero no hubo disparos, porque antes de que pudieran apretar el gatillo, una bala atravesó el cráneo de uno de los guardias, luego otra y otra. Francotiradores.
desde lejos. Precisión militar. El caos estalló. Diego gritó órdenes. Los suyos cayeron como fichas de dominó. Y desde las colinas bajaron camionetas negras, sin placas, hombres con uniforme táctico, y al frente, el agente del saco beige. ¡Bajen las armas!, gritó. ¡Están rodeados! Eric me empujó al suelo, protegiéndome. Brisa se cubrió a Miriam con el cuerpo. Mi hijo me tomó la mano. Todo fue fuego, polvo y gritos, pero ninguno de nosotros soltó al otro. Cuando todo terminó, Diego no estaba. Había escapado, como una sombra, como siempre, y con él una copia del archivo completo. El agente del saco se acercó a mí. ¿Estás bien? No, pero estoy viva. Y eso es lo que importa, porque esta historia aún no ha terminado, ni para usted, ni para Diego. Yo lo sabía. La guerra apenas comenzaba. El silencio después de los disparos es más violento que los propios disparos. Todo quedó cubierto de polvo, humo y olor a pólvora. El suelo manchado, el cielo gris, y en medio del caos, yo, arrodillada, con las manos manchadas de sangre que no era mía. «Eric», grité. Estaba a pocos metros. Una bala le había rozado el costado. No era letal, pero sangraba mucho. «Estoy bien», jadeó. «No te preocupes por mí». «¿Dónde está Diego?». El agente del saco beige maldijo en voz baja. Se escabulló por la ladera norte. Tenía un túnel preparado. Es como si hubiera estado 2 pasos delante de nosotros desde el principio. Me levanté tambaleando. ¿Y ahora qué? El agente sacó su radio. Interceptamos parte de su ruta. Escapó con una unidad mínima y una copia del archivo. Pero no puede mover los fondos sin tu autorización de voz. Me miró, esta vez con respeto real. Soledad, eres la última llave. Mientras tú vivas, Diego no puede tocar ni un centavo. ¿Y Miriam? Está a salvo. Los hombres de Diego no alcanzaron a hacerle nada. Me giré. Miriam temblaba en los brazos de Brisa, pero estaba viva. Me vio. Y entre lágrimas, me sonrió. Yo también lloré, pero por dentro, porque algo me decía que esto aún no había terminado. Nos llevaron en helicóptero al aeropuerto militar, ya no como prisioneros, ahora como testigos protegidos. En el aire, mi hijo se sentó a mi lado. No dijo nada durante mucho rato, hasta que, al fin, habló. Yo no sé si puedo perdonarte por todo lo que no me dijiste. No espero que lo hagas. Pero sí sé que no voy a dejar que mueras por algo que tú no hiciste. Voy a ayudarte hasta el final. Le tomé la mano, y esta vez fui yo quien no dijo, te quiero, ni perdón. Solo se la apreté, fuerte, como lo hice cuando era niño, como una madre, como lo que siempre fui, aunque él no lo viera. Ya en Nueva York nos asignaron identidades temporales, protocolos de protección, un apartamento oculto y una misión clara: evitar que Diego reactive el imperio, porque ahora sabíamos su plan. Va a usar el archivo no para robar, explicó el agente, sino para chantajear a políticos, a gobiernos, a jueces, a todos los que alguna vez fueron parte de esa red. ¿Y eso le daría qué?, pregunté. Poder. No necesita dinero, solo necesita miedo. Pasaron 2 días, luego 3. La calma era tan falsa como la sonrisa de Diego. Sabíamos que estaba tramando algo. Y llegó como esperábamos. Un mensaje en el servidor cifrado, dirigido a mí, con un video adjunto. Lo abrimos en una sala controlada. En la pantalla, Diego, frente a una cámara, solo, sonriente. Soledad, no tienes idea de lo que desataste. Tu voz me detiene, por ahora,
pero tengo una propuesta. Un último encuentro, tú y yo, sin agentes, sin armas, solo tú, tu voz y yo. Si no vienes, empezaré a liberar información, uno por uno. Los nombres, las pruebas, las víctimas. El imperio caerá sobre ti y todos sabrán quién fuiste y quién protegiste. Te espero en Estambul, en el mismo lugar donde Harold intentó traicionarme. Tú decides si repites la historia o si la terminas. El video terminó. La sala quedó muda. Yo me levanté. ¿Qué vas a hacer?, preguntó mi hijo. Voy a ir. Estás loca, dijo Eric. Es una trampa. Claro que lo es, pero yo también tengo algo que Diego no espera. ¿Qué cosa? Los miré a los dos, mi hijo y el hijo del hombre que me cambió la vida con una sola mirada, hace más de 20 años. Yo ya no tengo miedo, y una mujer sin miedo es lo más peligroso que existe. Estambul. Las calles estaban húmedas por una llovizna tenue. Las luces amarillas de los faroles se reflejaban en el empedrado, como si la ciudad quisiera esconder sus cicatrices. Caminé sola, sin escoltas. Sin armas, con una mochila liviana y la voz de Harold en mi memoria. Tu voz es la llave. Ahora lo entendía. Mi voz no era solo un código, era una elección, una forma de decir sí o no al poder. Subí las escaleras oxidadas del viejo observatorio abandonado donde Diego me había citado. El mismo lugar donde Harold, según él, había intentado traicionarlo. Al entrar, lo vi, de pie, esperándome como un viejo amigo. Puntual, dijo con una sonrisa cansada. ¿Qué quieres, Diego? Lo mismo que tú. Un final. Tú no quieres un final. Tú quieres control. Él giró hacia una mesa improvisada. Encima, una laptop abierta, el archivo cargado, la interfaz esperando una última confirmación de voz. Con tu validación, puedo liberar los activos, dijo él. Pero también puedo elegir qué partes del archivo hacer públicas. Puedo limpiar tu nombre, proteger a tu hijo, incluso borrar todo rastro de tu existencia si eso quieres. ¿A cambio de qué? Me miró. Sus ojos ya no eran fríos, eran vacíos. A cambio de que me permitas seguir con el legado, no como Harold lo planeó, como yo lo soñé, con chantajes, con corrupción, con más muerte. Diego suspiró. El mundo no cambia, Soledad. Solo cambia quién sostiene la cuerda. Saqué algo de mi mochila, el pendrive original, el que Harold me dejó, el único que tenía el acceso directo al sistema raíz. Lo conecté al puerto lateral de la laptop. El sistema lo reconoció. La pantalla se iluminó. Confirmación de voz requerida. Diego me miró, expectante. Di la frase, susurró. Y nos iremos cada uno por su camino. ¿Y tú cumplirás tu parte? Te doy mi palabra. Lo miré en silencio. Y por primera vez sentí lástima. Un hombre que lo tuvo todo, que supo todos los secretos, pero que nunca entendió lo más importante, que hay cosas que no se compran, ni con millones, ni con miedo. Me acerqué al micrófono, respiré profundo y dije la frase clave, pero no la suya, la mía. Que caigan todos los que se escondieron detrás del silencio. La computadora procesó. Diego frunció el ceño. ¿Qué hiciste? La pantalla mostró. Iniciando liberación total del archivo. Transferencias bloqueadas permanentemente. Registro enviado a FBI, Interpol, ONU, Hacienda de México y medios internacionales. ¡No!, gritó Diego, corriendo hacia la laptop. Demasiado tarde. La verdad ya no era de nadie, era del mundo. Diego me empujó con furia. Intentó desconectar el sistema.
pero ya estaba hecho. Lo vi desplomarse sobre la mesa, respirando como una bestia herida. «Arruinaste todo», jadeó. «No», lo liberé. Él sacó una pistola, temblando, sudando, gritando con los dientes apretados. Pudimos haberlo controlado todo. ¿Y para qué? Se quedó en silencio, y por primera vez vi algo en sus ojos. Miedo real. Miedo de no ser nadie sin el poder. No disparó. No pudo. Porque en ese momento, las sirenas rompieron el aire. El suelo tembló con las botas de fuerzas especiales entrando al edificio. Los gritos, las órdenes, y Diego fue arrestado, sin pelear, sin decir una palabra más. 2 semanas después, estaba de regreso en San Antonio, en el mismo café donde vendía dulces hace más de 20 años, ahora con una taza caliente en las manos y mi hijo sentado frente a mí. «¿Y ahora qué vas a hacer?», me preguntó. «Lo que siempre he hecho, vivir». Y con el dinero, sonreí. «No queda mucho». Lo que no destruyeron, lo doné. A mujeres como yo, a madres que también criaron solas y que nadie les dejó herencias ni archivos secretos. ¿Y el apellido? Tampoco lo necesito. Él me tomó la mano. Yo sí. Lo miré. ¿El qué? Tu apellido, tu historia, tu valor. Por primera vez, me abrazó. No como un hijo que necesita, sino como un hombre que finalmente comprende. Una semana más tarde, se transmitió en vivo el informe final sobre el imperio de Harold Jameson. Los nombres cayeron como fichas de dominó. Jueces, políticos, empresarios, ninguno escapó. Y la mujer que activó todo no apareció en ningún titular, porque así lo quiso, porque su historia no era para la fama, era para los que alguna vez fueron silenciados. Soledad Rodríguez volvió a caminar por su barrio como siempre, con la cabeza en alto y la voz intacta. Una voz que había abierto archivos, pero también corazones. Una voz que no necesitaba cantar para ser escuchada. Porque cuando todo terminó, no quedó oro, ni joyas, ni cuentas, solo una verdad. Ella sobrevivió, sin deberle nada a nadie, ni siquiera a su historia. Cada historia es un viaje de amor, familia, retos y esperanza. Suscríbete, para no perderte ninguna historia que toque tu corazón. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Nos encanta leer tus palabras y sentir que, aunque estemos lejos, compartimos la misma emoción.